Cristo es la palabra de Dios que se encarna para llevar la historia a su plenitud y a su cumplimiento. Y Él no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino conducirlos a su más alto esplendor de comprensión. ¿Sí? Ya explicaba en cierta ocasión cómo la presencia de Cristo viene a romper con las instituciones humanas que no ayudan al crecimiento espiritual del ser humano y a la exaltación de su dignidad. En segundo lugar, cumple las profecías de antiguo. Tercero, supera, ¿sí?, el Antiguo Testamento, y el decir supera no es que lo haga a un lado, sino superar es llevarlo a su más alto esplendor, ¿no? Entonces, Cristo viene a superar, y al superar también nos concede a nosotros una superación humana que llega hasta lo divino. Él desciende tomando lo nuestro para que nosotros nos unamos a Él, ¿sí? Hasta ese grado llega la superación de Cristo. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento, porque Cristo aún no había asumido nuestra naturaleza con toda su debilidad y con toda su fragilidad. Pero en el momento en que Cristo desciende, en ese momento comienza nuestro cielo en la tierra, ¿sí?, nuestro paraíso aquí en la tierra. Porque Cristo viene a ser como una semilla de eternidad, como la semilla de eternidad que se siembra, no una semilla de eternidad, sino la semilla de eternidad que se siembra en la tierra. Es como un germen de transfiguración que conduce todo a un nuevo esplendor, que llegará a su consumación en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Vino en humildad, vendrá en gloria, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. Vamos a unos puntos necesarios a tener en cuenta. En la Escritura no hay que buscar la sabiduría por la sabiduría, entendida como el conocimiento, la instrucción, sino en la Escritura hay que buscar primero la verdad, y en ella encontraremos todo lo demás. En ella se nos dará la luz, el conocimiento, la sabiduría, la gracia, la fuerza, ¿no? Primero hay que buscar la verdad, porque solamente la verdad puede transformar el corazón, ¿sí? No hay que acercarnos a la Escritura solamente para obtener conocimientos, información, sino para formar el interior. Dar forma a la conciencia, a la inteligencia, al corazón, a los afectos, ¿qué más?, a la voluntad, a la memoria. Todo va adquiriendo una nueva forma, ¿no?, cuando nosotros con humildad buscamos la verdad. Segundo, las máximas de sabiduría son para saborearse desde el silencio, ¿sí? No son para leerlas como una novelita, ¿no?, ¿sí?, o como un libro de ficción, ¿sí?, sino son para saborear cada sentencia. Dice un autor, para hacer gárgaras con las palabras, ¿no?, para expresar pues cómo hay que detener las palabras en la mente y que después desciendan al corazón.
porque lo que no desciende al corazón no se vive, ¿sí? Por eso hay que saborearlas desde el silencio. Tercero, leer el libro, subrayar las sentencias que te llamaron la atención, es decir, leer, por ejemplo, Proverbios, o Eclesiástico, Sabiduría, o Eclesiastés. Dar una lectura y subrayar. Puedes subrayar, no sé, con colores, por ejemplo. Ir poniendo los colores dependiendo de la importancia que tú le des, de acuerdo a lo que caló en tu corazón esa sentencia. ¿Y por qué subrayar? Porque después vamos a regresar nuevamente después de haber leído, y las que te llamaron la atención vas a profundizar para encontrar ahí el corazón de la verdad, ¿sí? Las que a ti te llamaron la atención. Era el método de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella leía y no le llamaba la atención ningún texto hasta que llegaba. No por ello no ponía atención, ¿no? Sino en todo bien atenta, ¿no? Pero cuando llegaba a lo que le llamaba la atención, ahí se detenía y duraba mucho tiempo en contemplación para saborear y extraer la luz de Dios, ¿sí? Para su vida. Este método de Santa Teresita lo presenta en un libro que escribió uno de los mejores teólogos del siglo pasado, que es suizo, que se llama Hans Urs von Balthasar, ¿verdad? En su libro Santa Teresita de Lisieux, ¿sí? Y en este libro él dice, ese método muy sencillo a ella le ayudó. Ella solamente leía, y cuando llegaba el texto que a ella le llegaba al corazón, ahí se detenía mucho tiempo, ¿sí? Dejaba que de la mente descendiera al corazón, ¿sí? Cuarto, ya hacía referencia a un autor, ¿verdad?, que se llama Gerhard von Rad, ¿verdad? Puros nombrecitos así como medios extraños, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero ustedes no se fijen en el autor, sino en lo que dice, ¿verdad? ¿Sí? Nomás es para decir de dónde saqué, pues, y extraje, pues, estos consejos, ¿sí? Él, en quien nos basaremos, pues, para algunas cuestiones referentes a la sabiduría de Israel, en su libro La Sabiduría de Israel da este consejo en su prólogo, es decir, en su introducción. Dice: meditar sosegadamente una máxima, una sola, pero llena hasta desbordar de misterio de reflexión. Es decir, métete a meditar una sentencia y déjate como inundar, imbuir, sumergir en el misterio que esa sentencia encierra, ¿sí? Podríamos considerarlo como un principio también de sabiduría, ¿no? Es como sintonizar con el texto, porque cuando tú sintonizas, porque es el Espíritu el que te une a aquello que meditas, que lees, que profundizas, el mismo que inspiró la Escritura es el mismo que ahora te inspira a acercarte a ella, ¿sí? Y en segundo lugar, dice este autor, y que el lector lleve una enorme apertura a la contemplación. Dos cosas muy importantes.
Primero, déjate inundar por su misterio y segundo, contempla. Contempla aquel que encuentras ahí como inspirador de esa sabiduría. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Bien. Ya para la siguiente ocasión, próximo miércoles, vamos a profundizar un poquito en cómo contemplar la realidad del texto sagrado, cómo los libros sapienciales nos conducen a una revelación más elevada que es la de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando en muchos textos de los libros sapienciales, de los evangelios, que nos van a complementar el sentido de sabiduría, ¿de acuerdo? Por lo pronto vamos a terminar con una oración, ¿de acuerdo? Pero faltan las preguntas, ¿verdad? Las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?